que después de cientos de predicaciones me he dado cuenta que lo que interesa es el Evangelio de Cristo. No porque yo tenga una gran capacidad, pero algo que yo le pedí a Cristo es que me enseñara a entender su palabra. Y creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, ya estamos hartos de escuchar palabreríos que tratan de atraer los sentimientos de las personas, y que está bien porque estamos constituidos de parte de sentimientos, pero lo que Dios en sí desea de nosotros es que es la única cosa que puede salvar al hombre, es la palabra de Dios. Como compartimos el otro día, solo la palabra de Dios es lo que puede salvar. Así que investigando en la Biblia me he dado cuenta que Jesús vino a traer un evangelio y que algunos de nosotros podemos entender de otra manera, pero solo hay uno, no hay varios evangelios. Entonces, como solo hay uno, tenemos que centrarnos en el que hay. Entonces, mirando a través de la Biblia, he observado, y tú también lo has observado, que Jesús vino con una idea clara de lo que quería compartir. En el capítulo 1 de Génesis, Dios crea al hombre y todas estas cosas, en el 3, en el 2, y dice que el hombre de una manera o de otra peca contra Dios, se rebela contra Dios y se queda fuera del margen de Dios. Varios profetas vinieron uno tras otro en otra época trayendo un evangelio de arrepentimiento, diciéndole a la gente que se arrepienta, que se convierta al Dios vivo. Y Dios por muchos años ha estado invirtiendo su tiempo con esto. Decidió el último paseo, fue bajar el mismo Dios a la tierra para traer el evangelio que ya había traído desde el principio, para que pudiera seguir hablando y caminando. ¿Cuál es el evangelio que yo quiero compartir? El que Cristo compartió. Por eso le he puesto de título el evangelio de Jesucristo. Seguir con la misma idea que él tenía, el mismo proyecto, la misma visión. ¿Cuál era la visión de Dios? Reconciliar al hombre con Dios. Pero no podía reconciliar al hombre con Dios, porque para reconciliar al hombre con Dios tenía que haber un perdón. Y sin ese perdón no habría remisión de pecados. Así que, ya que el hombre no quiso por su propia fuerza acercarse a Dios, Dios se acercó al hombre y le trajo este mensaje sencillo y práctico: el arrepentimiento del perdón de pecado, para que a través de él alcanzara la salvación de su alma. Así que de una manera o de otra, Jesús decide bajar a la tierra y entra en el vientre de una mujer y se convierte en un niño y está hasta 30 años en su casa trabajando como carote. Pero tenía un plan, y el plan era el perdón de pecados. La palabra perdón existe en la Biblia 365 veces. ¿Están conmigo en esta tarde? De Génesis, Apocalipsis hay 365. Si se lo has contado Miguel, no, otros que se dedican a hacerlo lo han hecho. Y hay 365 veces que se menciona la palabra perdón. Una por día de cada año. Una por día, con un propósito y un proyecto. Para que el hombre entienda que Dios quiere perdonarle y que Dios nos quiere perdonar continuamente. Jesús vino a esta tierra y todo su evangelio estaba centrado en el perdón, para que el hombre tuviera relación y comunión con Dios. Él mismo expuso su propia vida para perdonar a los demás, para que los demás tuvieran ese pacto y esa comunión con Él. Cuando todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios, como no había una amistad con Dios, Él dijo: no, perdón, y lo voy a perdonar de corazón. El perdón no es algo que tú te merezcas, sino que es un regalo de Dios, porque es el favor de Dios hacia ti, sin merecerte la causa del perdón de pecado. Así que cuando nosotros perdonemos o perdonamos a alguien, no es porque alguien se merezca el perdón, sino que de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bondad del corazón, Dios quiere perdonarnos. Así en este proyecto entenderemos que el evangelio de Cristo es un evangelio de perdón. Por eso no puede haber en nosotros ninguna raíz de amargura. Por eso en nosotros no debe de haber ninguna cosa que se quede escondida en nuestro corazón. Y soy uno de los pastores que más predica sobre esta verdad. El perdón es necesario. ¿Por qué?
Porque el perdón no es una alternativa, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. El perdón es un mandamiento del Dios vivo. Un mandamiento es que nos perdona, pero nosotros debemos perdonar para que seamos parte de ese ministerio. La Biblia nos dice en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que es ahí donde vamos a estar meditando, capítulo 18 de Mateo, verso 22, el Señor nos recuerda algo. Y nos habla de esta historia. Dice así, en el verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí está mi nombre. Y en medio estoy yo. Ahora le dice el menino. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Hoy, más que nunca, Pedro enfatiza en la palabra 7, porque sabéis que el 7 en los judíos es la palabra perfecta, es como si fuera 10, ¿no? Lo que nosotros, que el número 10 es perfecto, pues la palabra 7 le permite eso. Pero eso no es lo que mandaba la ley de Israel. La ley de Israel solamente mandaba 3, él dice un poco más 7. ¿Hasta 7 perdonaré a mi hermano? Jesús le responde. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún más, hasta 70 veces 7. ¿Están conmigo en esta tarde? Pedro creía que se había colado porque solamente eran 3 veces. Pero él dice, no, yo hasta 7. El Señor dice, no, sino que perdonarás 70 veces 7. Antes lo hemos contado en casa y son 490. Yo que como de la tabla tengo que ser por el 490 veces perdonarás a tu hermano. Hoy Dios se supera en las 365 veces, aquí dice no, 490, supera a las veces que están en la Biblia, las supera verbalmente Jesús. ¿Cómo? ¿Y cómo quieren hacernos entender esto? Sencillamente, el perdón no se puede inventar cuántas veces. Porque el perdón es mucho más de lo que tú piensas y yo pienso. El perdón debe de estar de continuo en nosotros porque somos personas llenas de imperfección, donde tenemos 1001 defectos. Y nosotros debemos de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. 490 veces debemos de perdonar. ¿A quién? A aquellos que nos ofendan. Jesús no fueron 365 veces que menciona la palabra perdón, sino que la superó con 490. ¿A dónde quiero llegar en esta tarde? Quiero llegar que Jesús tiene un evangelio, y el evangelio es de perdón. Y el perdón no es porque alguien se lo merezca. El perdón es porque Dios, en su amor y en su misericordia, quiere tener relación con uno y con otros. Jesús había dejado al mundo allá en aquel lugar porque el mundo había pecado y ese pecado impedía llegar. Entonces necesitaba un perdón y Jesús vino a perdonar. Una y otra vez funciona el perdón. El perdón es el que libra, el que quita, el que aparta la maldad de nuestros corazones. No se puede guardar rencor, no se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, antes que el sol se vaya, ponte en paz con tu adversario, tratando de decirnos que el perdón debe de fluir como fluyó en él. Perdonaos los unos a los otros, así como yo os perdoné. Dentro del pueblo de Dios debemos de perdonarnos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que en esta noche nos recuerda que el perdón de Dios es para vida eterna. Y no debemos poner un número, no debemos de decir cuántas veces me ha ofendido, o cuántas veces yo le he ofendido, o cuántas veces me ha defraudado, o cuántas veces yo le he defraudado, sino que continuamente el perdón debe de estar en nosotros, porque eso hace fluir la bondad y el amor de Dios. Ahora, ¿el perdón de dónde nace? El perdón nace del amor. Porque cuando tú tienes amor puedes perdonar. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera,
Oh, el amor no es fantasioso, el amor no tiene envidia, el amor no es para, no se lo cree, vanaglorioso, sino que el amor es aquella pieza angular y principal que hace cambiar el eje. Cuando tú sabes perdonar, Dios te perdona. Uno de los 10 mandamientos de Dios es el perdón. Perdonad para que seáis perdonados. Oh, no, mira, escúchame, hermano. Si tú no perdonas, Dios no puede perdonarte. Porque hay un toma y dame. Si tú perdonas, si Dios te perdona, tú tienes que perdonar. Así que la raíz de todo esto es el evangelio del perdón. Así que el cristiano no debe de guardar nada, sino que Jesús vino para salvarnos. Jesús nos enseña a través de la Biblia que el perdón es la base para que un pueblo funcione, para que una iglesia ande y camine. El perdón. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, pero el perdón es el bálsamo, podríamos decir, es la medicina que sana la vida de cada persona. Porque si no hay perdón, no habrá la merecedora de la gracia de Dios. El perdón es algo que no nos merecemos ninguno, pero en su amor Dios nos perdonó. Cuando Pedro niega a Jesús, y lo niega por 3 veces consecutivas, y lo niega, nosotros siempre decimos que niega a Jesús, no, es que perjuró, es que dijo yo no conozco a este hombre, y repitió yo no lo conozco. Y el gallo cantó, y él ya había llegado 3 veces al Señor, y cuando sale el Señor del pretorio, y sale para allá para ser llevado a otro lugar, solamente mira Jesús a Pedro, y cuando Pedro ve la mirada, no ve una mirada de odio, no ve una mirada de rencor, no ve una mirada, sino que ve una mirada de amor. ¿Por qué le digo de amor? De perdón. ¿Por qué le digo de perdón? Porque Pedro había estado muchas veces con Jesús y sabía que era la mirada de perdón. Cuando lo miró le dijo: Pedro, es que te lo dije, pero te perdono. El perdón debe de estar ahí. El perdón es amor. El perdón es misericordia. El perdón es humildad. Jesús no había soberbia, él solamente lo miró y Pedro entendió que Dios le perdonó. Mirar cuando en el capítulo que más abajo está en la playa, en ese lugar de la playa se acerca Jesús en el capítulo 21, en el 15 al 17, cuando está en la playa viene Pedro y come con el pan y del pez que le da allí, solamente le mira de esta manera y le dice: Pedro, ¿me amas? No le recuerda que había negado a Jesús. No le recuerda las tonterías que había dicho delante de aquella gente que estaba allí. Solamente le dice: ¿me amas? Eso era el perdón. El perdón no es recordar lo que te hizo, sino decirle a la persona: yo te perdono, no tengo más necesidad. No me expliques nada, no me cuentes historia. Solamente te puedo decir esto. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Que te perdono. Él le dice: Señor, pues sí. Pero le vuelve a decir: pero te amo. Es que lo importante de esto, hermano, no es el fallo. Lo importante de esto es el perdón. Porque hay gente que ni falla y nunca perdona a nadie. Pero Jesús tenía esa bondad y Jesús estaba ahí presto. Y le dice: pero Pedro, y dice: sí, te amo. Pues entonces pastorea mis ovejas, dedícate a lo que yo te he llamado. No, es que yo fallé contra ti, es que yo me levanté. No. Solamente te digo: si me amas, todo lo demás queda borrado. Digan conmigo: aleluya. Digan conmigo: gloria a Dios. El evangelio de Jesús es un evangelio de perdón. Cuando Jesús está ahí sentado escribiendo en la tierra, viene alguien y le dice: esta mujer cometió adulterio. El Señor le dijo: lo sé. Pero ¿cuál de vosotros no tiene el mismo problema que ella? No, es que yo la adulteré, pero eres un embustero. Es que yo no soy embustero, pero eres un estafador. Y todos a uno se dieron cuenta que estaban llenos, pero sin embargo, cuando se quedó solo y estaba la mujer sola enfrente de él, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: ninguno. Dice: ni yo tampoco. Vete y no peques más. Le perdonó, y le perdonó con amor y con misericordia y con bondad. No le dio un estudio bíblico por qué había pecado, sino simplemente: vete a tu casa, no lo hagas más. Borró y cuenta nueva. El perdón de Dios es mucho más profundo que la historia que te puedan contar los demás. Ese perdón ha llegado hasta ellos. Cuando está allí en el pozo de Jacob y viene la samaritana y se acerca a él y él le dice: yo conozco tu vida y sé que eres, vete.
No, Jesús le dice simplemente, he venido por ti a este lugar porque tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Y el Señor le dice, te perdono. Te perdono. El perdón de Dios está ahí. Y el perdón de Dios estaba para sanar, levantar y rescatar. Porque Dios siempre que perdonaba a alguien lo hacía por amor y porque era manso y humilde de corazón. No guardaba nunca nada. No guardaba nada. Cuando estaba en la cruz del Calvario y aquellos le estaban bofeteando y otro le escupía y otro lo maltrataba, simplemente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. El perdón fluía de la boca de Dios. Nadie podrá ver en la Biblia que dijo, es que esto me decían aquello y aquello me decían lo otro y lo otro me... No, simplemente Jesús sencillamente decía esta frase, te perdono. Sé que te has rebelado contra mí. Sé que no has hecho lo bueno, pero yo te perdono. Hay otros que van a la iglesia y nada más que les gusta el entretenimiento, cuatro charlotadas ahí en el culto, pero ¿dónde está lo que tienen? No tienen nada. Después se matan y se comen entre ellos, como los de Corintios. Dice que tenéis vosotros si os coméis os matáis. Hay algo que nosotros debemos aprender. Es al saber perdonar como Cristo perdonó. Porque hasta que no aprendamos a perdonar, no podemos entender la base esencial del cristianismo. Jesús estuvo para perdonar a todas las cosas que tenían que perdonar. Aun lo más profundo de su angustia, aun el ladrón en la cruz, cuando le insulta y le dice, no le dice nada. Pero sin embargo el otro dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si tú no aprendes esto, no habrás entendido el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es perdón. Perdonándonos unos a los otros. Pero quizás en esta noche te vendrá a la mente una cosa y dirás, claro, Jesús es normal que perdone, pero yo soy de carne y hueso, yo no puedo perdonar, porque lo que me han hecho daño, lo tengo clavado en mi corazón, me han hecho una herida, estoy herido porque me han herido. Pero te digo una cosa, que Jesús no quiere que solamente Él perdonó, sino que Él vino para enseñarte a ti que tú tienes que perdonar. Perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó. Hay algo que quiero que entiendas de parte de Dios. El perdón no solamente es de Cristo hacia nosotros, es de nosotros entre nosotros. Dice el Señor que el sol sale para los justos y para los injustos, pero Dios es bueno y lo deja en su misericordia. Quiero contarte una historia que es tremenda y espectacular. Es la historia de José, que es un chico joven, que está allí con sus hermanos, los mayores, y le tienen envidia, y le golpean, y lo echan en una cisterna. ¿Qué creéis? Que la cisterna se ve yo que estaba... La cisterna se ve que estaba llena de agua, lo echaron allí a ver si se ahogaba. Pero no se ahogó. Después de sacarlo de allí le pegaron y lo vendieron a los egipcios. Hermano, y después de venderlo a los egipcios lo maltrataron, lo metieron en la cárcel. Todo esto por causa de sus hermanos que tenían envidia. Pero llegó el momento, digan conmigo, llegó el momento de poder tomarse la revancha, de poder cortarle el cuello a cada uno. Y lo pensó, creí que lo pensó. Cuando le dio trigo, le metió una copa dentro de oro y decía, me he robado, le podía haber colgado a todo allí. Pero sin embargo se movió el corazón de José. José lloraba detrás de una cortina. Son mis hermanos, es que yo voy a tenerle rencor. Es que yo voy a tener algo en mi corazón contra ellos. Dice que saliendo le dijo, mis queridos hermanos, soy yo, José, a quien vosotros bendisteis. Pero no, escúchame, no tengáis nada, yo os perdono. Porque vosotros no me mandasteis aquí, porque vosotros no me llevasteis a este lugar, sino que Dios permitió que yo estuviera aquí para hacer salvación a vosotros. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. En Génesis 45 del 4 al 5 le dice que José se reveló a sus hermanos y le dijo a sus hermanos, os perdono, porque vosotros no me estáis en este lugar, me ha traído Dios para hacer salvación a mi pueblo. Digan aleluya. El perdón de Dios. ¿Por qué? Porque amaba a sus hermanos y ese amor era más fuerte que el daño que le habían hecho, porque el amor que tenía por ellos era tan grande que lloró como un crío y todo el palacio se dio cuenta que lloraba. ¿Sabes por qué lloraba? Porque quizá en su corazón pensaba haberle cortado el cuello a todos.
Pero después pensó, son mis hermanos, tienen fallos, yo les perdono. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un hombre también que es alucinante, en su historia tremenda, en primera de Samuel, capítulo 24, 8 al 10. Es la historia de cuando este hombre David sale huyendo de su suegro, que había sido él un general, simplemente porque las jovencitas, las mozuelas de allí del pueblo, cantaban una canción que mataban a 1000 y él a 10.000. Las mocitas del pueblo le rodeaban todas y le decían, David ha matado a 10.000 y el rey solo a 1000. Eso le causó que se tuvo que ir de allí persiguiéndole para matarle. Pero un día David, huyendo en el campo, en el desierto, tirado como los perros por allí, estaba en una cueva y Dios se lo dio en su mano, pero él no quiso matarlo. ¿Sabes por qué no quiso matarlo? Porque su suegro era el ungido de Jehová. ¿Cómo me levantaré yo contra el ungido de Jehová? ¿Cómo me levantaré contra este hombre que Dios le ha puesto como rey de Israel? Y dice que no le quiso matar y que cuando salió le dijo, oh suegro, qué malo eres, oh suegro, yo no tengo nada contigo, te perdono todo el daño que me has hecho. Ya le había tirado en lanza, que quería clavarlo, quería matarlo, lo había perseguido, lo había echado fuera, pero el perdón estaba en el rey David. ¿Sabéis por qué? ¿Cuánto lo saben? Porque David era conforme al corazón de Dios, y en el corazón de Dios había perdón, y en el corazón de Dios había misericordia, y él le dijo, te perdono. Oh hermanos, lo había echado de su tierra, su familia se tenía que ir porque la quería matar a toda su familia, vivió un montón de años en el desierto, escondiéndose con sus enemigos allí, pero en él había un corazón de perdón, porque había un corazón conforme al corazón de Dios. Tú y yo debemos perdonar, porque el Evangelio de Cristo es perdón a los demás. Dios quiere darnos la oportunidad en este día de perdonar. Quizás tenemos que perdonar a las personas incrédulas o inconversas. Quizás tendremos que perdonar a familias que tú no les has hecho nada, pero que tienen contra de ti cosas, no sé por qué, pero tienen cosas. Quizás tendrás que ir y decirle, te perdono. Y si él no lo entiende, no lo entiende, pero yo le voy a perdonar. Y si él ya no me vuelve a saludar, que no me salude, porque yo le voy a seguir saludando. Pero debes de ir y de tomar el acto de reconciliarte, ya que nosotros somos embajadores y reconciliamos a los hombres con Dios. Quizás ese impedimento que tú tienes por el daño que tú has hecho, por el daño que a ti te han hecho, le impide acercarse a Dios. Quizás eso te esté impidiendo también a ti crecer en el Señor, porque necesitamos del perdón. Si David hizo un gran ejemplo con Esaú, que lo podían matar, ¿sabía, hermano, que si el David le corta el cuello en ese momento se convierte en el rey de Israel? Porque él estaba profetizado. Pero sin embargo él lo dejó, que lo dejara. Y le dijo, suegro, nunca, ¿sabéis lo que me encanta de David? Es que desde lejos se arrodilló y se tiró a tierra reconociéndole respeto y honra. Yo no sé, este estaba loco, que estaba poseso, estaba teniendo un demonio. No quiso tener la paz con él, pero David tuvo la paz para con Dios. Hoy, en este día, el Señor nos dice que si creemos en el Evangelio de Jesucristo, el perdón debe de estar en nosotros. Porque si no perdonamos, oído, Dios no te puede perdonar. El problema que tenemos es que si tú no perdonas, Dios no te perdona. No, ¿cuánto me escuchan? Amén. Dios me perdona a mí, pero es que si tú no perdonas al que te ofende a ti, Dios no te puede perdonar. Perdonaos los unos a los otros. Este es el problema, este es el asunto. Hay que perdonarnos. Da igual lo que te haya hecho, da igual lo que haga. Más que a Jesús nadie le ha hecho. A Jesús lo maltrataron, lo crucificaron, le escupieron. Y con eso y todo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Tú eres como David, tú eres como aquel hombre que tuvo misericordia. Hoy Dios nos dice a nosotros, usar el perdón, porque esto es mi evangelio. ¿Saben por qué, hermano?
Porque hay un caso en la Biblia de un hombre que se está acostando con la mujer de su padre. ¡Qué sinvergüenza! Está con aquella señora que no era su madre, era la mujer de su padre y tenía su amorío con ella. Pablo lo ve cuando oye de este personaje, se enciende y le dice: echarlo para que Satanás se lo coma, echarlo al mundo. Estando en el mundo, él se da cuenta, porque ninguno de los hermanos se apunta con él, él se da cuenta que está hundido y necesita la ayuda. ¿Y sabe lo que hace? Que al tiempo de entender esto, se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios le perdona, pero va a la iglesia y la iglesia no lo acepta. Le dice: aquí no entras. ¿Cómo? Que aquí tú no entras. Tú has sido esto y esto. Le vuelven a escribir una carta a Pablo. Mira que el sinvergüenza se ha convertido y de nuevo ha pedido perdón, pero en la iglesia no lo queremos. El apóstol Pablo le escribe y le dice sencillamente: para esto lo mandé yo al mundo. Y le dije que se fuera con Satanás para que se diera cuenta y volviera a ti. Perdonarle para que el diablo no tome ventaja en su vida. Digan aleluya. Claro, el propósito del perdón es para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. El diablo no puede tomar ventaja sobre ti o sobre mí, porque cuando yo no perdono, el diablo toma ventaja, porque impide de que tú te acerques a Dios, y al otro le ha puesto una barrera para que ni siquiera pueda mirar a Dios. El perdón tiene que estar en nosotros. El perdón tiene que ser la base esencial del cristianismo, perdonándonos unos a nosotros. Hermano, todos nos equivocamos. Hermano, todos hacemos cosas, pero lo más loco del mundo es guardar rencor, porque crece una raíz de amargura. Y lo bueno que tiene las raíces, ¿verdad?, es que se esconden y no se ven. Pues así son las raíces de amargura del cristiano, no se ven, pero están escondidas y están destrozando su vida, le están echando a perder. Si quieres creer en el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús será perdonar. Si tú no perdonas, no te pareces a Jesús. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Qué fácil, hermano, lo digo en serio con todo mi corazón, qué fácil es guardar en el corazón alguna cosa. Lo difícil es reconocer que es pecado o que han pecado contra ti, pedirle perdón. ¿Por qué predico este Evangelio? Porque después de casi 40 años está predicando la Biblia, me he cansado de adornar la Biblia, porque la Biblia no necesita adorno. La Biblia no tienes que calentarte la cabeza. La Biblia simplemente tienes que abrirla. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos han leído los Evangelios? ¿Cuántas señales y milagros hay? Un montón, pero Jesús no salva ni por las señales ni por los milagros. Jesús salva por el poder de su palabra. ¿Cuánta gente aquí, ustedes conmigo, vamos a orar por mi prima que tiene 3 patas? ¿Su prima que tiene 3 patas? Y le cortamos una. Y no ha vuelto a venir, nunca más ha venido al culto. Si le hemos cortado una, le hemos dado un guapo ahora con 2 patas. Pero no. ¿Saben por qué? Porque los milagros no salvan. El que salva es Cristo. Y Cristo es su palabra. Claro que yo me encantaría orar por una persona y sanarse, por supuesto, y dice la Biblia que lo haga y que ore. Pero le digo una cosa de parte de Dios: si usted ora por una enferma o por un enfermo y resulta que no viene a los pies de Cristo, ¿para qué quiere salvarla a Dios? ¿Para qué quiere sanarla a Dios? Hombre, pues para que la sane, pues ya está muy bien, pues entonces no seamos injustos. Oremos por el mundo entero, que Dios lo sane, porque el mundo entero está lleno. Cuando Dios le hizo el milagro a la mujer de flujo de sangre, ¿para qué le hizo el milagro? ¿Sabéis cuánto le han leído? A ver, ¿cuánto han leído? ¿Qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado, no ha dicho, te ha sanado. Porque no salva, el milagro no salvaba. Lo que salvaba era la fe es creer en el Hijo de Dios. Hermanos, que no lo hago para que os desaniméis y no oréis por nadie, orad por todos. Pero que sepas que lo único que salva es la palabra de Dios. Es lo único que salva, la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo:
ocúpate en la Escritura porque en ella parece que está la vida. Esto es lo que salva. Estamos predicando un evangelio de arrepentimiento, que es el evangelio de Cristo. Y este es el evangelio. Y si nosotros queremos otro, volvemos a Gálatas y no hay otro evangelio sino que algunos se lo inventan. Le digo de parte de Dios, el perdón debe de estar en nosotros, porque nos equivocamos una vez y otra vez en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar a Dios. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, porque éramos enemigos. Pero Él nos perdonó y nosotros hemos recibido el perdón y por causa de eso somos tus hijos. Ahora nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Tú nos recuerdas en tu palabra que tenemos que orar por nuestros enemigos y perdonar a nuestros enemigos. Pues enséñanos que no solamente tenías que hacerlo tú, sino también nosotros. Por ello te doy gracias en el nombre de Jesús.